Bueno, pues vamos con nuestra sección del día de hoy y ya está puestísimo nuestro querido amigo y compañero Hegel. ¿Cómo estás, Hegel? Un gusto. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Ya sabes, los martes son días de alegría a la hora de venir aquí y compartir contigo y con toda la querida audiencia que pues está al pendiente de las noticias internacionales y nacionales, especialmente pues derivadas en geopolítica. Gracias, mi querido Hegel. Antes de empezar con tu sección, quiero ver si te puedes acercar un poquito más al micrófono o para que te escuchemos un poquito más clara la voz. Es que se escucha así como un eco. ¿Suena bien? A ver, déjame. Ahí está mejor. Sí, porque sí se escucha, Espérame. Sí, para que se escuche clarísimo lo que nos vas a explicar el día de hoy. ¿Mejor? Sí, mejor. No, espérame. Bueno, a ver, dame 3. Sí, te damos 3. Dame. De todos modos, ahorita iniciamos. Dice que Jesús Osorio. Dice Trump le Ahora sí. diferenciales. ¿Ya? Sí, pero léelo. Es que se escucha un eco. Okay. Ahora me escucho yo en tu... Algo así, se escucha como un regreso. A ver. Déjame ver si podemos. ¿Ya? Nada más para... Ya. Listo, ahí quedó. Todo tuyo los micrófonos. Muchísimas gracias, mi queridísimo Pepe. Y bueno, el día de hoy, como les he platicado en muchas ocasiones, traemos un tema especial pues hay un querido amigo que quiso que tocara el tema, y pues el tema que quiso que tocáramos es el trastorno límite de personalidad. Obviamente tenemos un enfoque sistémico, obviamente tenemos esta mirada donde pues no pensamos exclusivamente en el individuo y no podemos pensar que el individuo es el encargado de generar sus enfermedades. Todo lo contrario, tenemos que visualizarlo como una persona que pues es víctima de abusos, de daños colaterales sistemáticos, y adivinen qué, querida audiencia, embona y encaja perfectamente con un tema que se ha venido tocando en los últimos días, en esta última semana, que viene a ser el tema de Ernesto Zedillo y el Fobaproa. Entonces, pues ustedes pensarán qué tiene que ver el trastorno límite de personalidad y Ernesto Zedillo. Muchísimo. Y digo, y no solo él tiene que ver mucho, por ejemplo, ahorita lo que estaba pasando con Alemania, y pues si nos metemos un poquito en la historia, pues lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con Alemania, también lo podemos ver en la cuestión con Ucrania, etcétera, etcétera, etcétera. He ahí lo importante de tomar en consideración estos temas. Así que para empezar, y si continuamos con la información, por favor, mi querido Pepe, que pues le haces de todo acá, de reportero, de productor, de todo. Muchas gracias. Para comenzar, tenemos que pensar en qué es el trastorno límite de personalidad. Y aquí quiero hacerles una pequeña nota aclaratoria, puesto que lo hemos visto muchísimo. Yo creo que Televisa específicamente dirán, ¿cómo hablo de Televisa? Pero Televisa ha funcionado durante décadas como un transmisor de ideas pues bastante impertinentes para la población mexicana. Tenemos los ejemplos de Chespirito, donde pues justo lo que mostraba era violencia, lo que mostraba era hambruna, era miseria, y bueno, entendemos que es parte del desarrollo social. La cuestión aquí es que pues el enfoque en el que lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo como un área de oportunidad, o le estamos viendo como un estigma que afecta a la población, ¿no? Con Enrique Peña Nieto yo creo que se vio increíblemente este tema, y ya lo iremos viendo. Una pequeña aclaración que necesito darles con el TLP es la cuestión de que todos pensamos en, ya ven cuando alguien está de buenas y de momento se pone de malas, y todos decimos, es que ya andas de bipolar. Grave error. Y esto incluso lo he llegado a escuchar de muchos profesionales de la salud. Y la cuestión no va por ahí. ¿Justo por qué? Porque en sí el trastorno de bipolaridad, que se diferencia un poco con el trastorno límite de personalidad, es en eso, en los tiempos en los que va cambiando el estado de ánimo. De manera que con la bipolaridad, lo que sucede es que los efectos de depresión llegan a durar pues unos días o semanas incluso,
también los estados pues paranoicos, bueno, psicóticos, donde no pueden dormir, están con los ojos abiertos muchas horas, todo eso les dura igual semanas o días. Entonces, a la hora en la que decimos, pareces bipolar, pues justo tendríamos que verlo unas semanas en cama y otras semanas pues con mucha pila y que casi no pudiera dormir. A diferencia del TLP, el trastorno límite de personalidad, lo que sucede con este es que justo los estados de ánimo cambian abruptamente en horas y rara vez en días, de manera que invitaría a todo el público que nos esté escuchando a que comenzáramos a hacer más específicos a la hora de encaminarnos a pues esto que se le viene nombrando trastorno, para pues tener una claridad muchísimo más específica sobre lo que viene pasando. Si continuamos con la información, por favor, mi estimado. Tenemos muchos datos estadísticos importantes. Estos están tomados de pues, la información psiquiátrica, dentro de México, donde tenemos que aproximadamente el 1%, 1.5% al 6% de la población mexicana podría presentar trastorno límite de personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aproximadamente 2 millones a unos 12 millones de personas contarían con trastorno límite de personalidad, y en ese sentido, pues justo estaríamos hablando de que 1 o 2 millones, en el peor de los casos, estaría tomando pues un acompañamiento psiquiátrico, que en su caso, la terapia que más se ha visto que funciona es la terapia dialéctico-conductual. ¿Qué significa esto? Que estamos hablando con las personas. Yo creo que aquí todos hemos tenido un pensamiento o hemos escuchado del pensamiento dialéctico, que pues propone mi tocayo Federico Hegel, ¿no? Hacia el siglo XVIII, donde estamos cuestionando el actuar del paciente. Y esto no solo sirve justo para el trastorno límite de personalidad, sino que también sirve para el resto de las personas. Veámoslo en esta parte, en cómo gran parte de la población mexicana durante años, a través de estas pues malas campañas informativas, donde justo nos estigmatizaron como latinoamericanos, como mexicanos, como personas que pues estamos en un país de tercer mundo, nos han venido a permear en esta pelea de inestabilidades emocionales, nos han venido a sujetar a inestabilidades emocionales, y justo cuál ha sido la solución que hemos estado encontrando dentro de los factores mediáticos: el debatir, el interactuar, el proponer. De manera que, pues eso es lo que se viene haciendo en una terapia con personas que tienen trastorno límite de personalidad. Por eso me parece muy importante señalar esto, ¿no? Donde un punto importante que tenemos dentro del trastorno límite de personalidad es el pensamiento escisivo. Ya lo habíamos comentado un poquito con Donald Trump, pero en esta ocasión, el pensamiento escisivo, ¿a qué se refiere? Pues es una manera más interesante de llamarle al divide y vencerás. Entonces, si nos ponemos a pensarlo desde ese punto de vista, desde esos conceptos, lo que podemos entender fácilmente es que pues el divide y vencerás, dentro de estos rasgos que vienen acompañando al TLP, pues han venido a acompañarnos desde toda la vida y desde tiempos inmemorables. Y ahí es donde podemos hacer un poquito de análisis histórico, un poquito de análisis estado por estado, región por región, país por país, y podemos adentrarnos un poquito, no creo que en todos lados, pero sí en muchos. Por ejemplo, pues uno que es de Hidalgo, también lo he visto en Sinaloa. Estos estados dentro de la República Mexicana los dividieron de tal manera, y eso es bien interesante, ahí habría que ponerle foco, pero los han dividido de tal manera en que un estado queda dividido por culturas que no se llevan y no conviven. Entonces, de aquí a que estas comunidades se ponen de acuerdo, logran un diálogo, un desarrollo, logran ponerse pues sí, de acuerdo unos con otros, pues está imposible, ¿no? Entonces, tendríamos que ir pensando justo en esto, ¿no? En dónde viene un poquito esta cuestión del TLP, y si me acompaña y si me ayudas con la información que continúa, por favor, mi estimado, tendríamos que ponernos a pensar en estas situaciones en las que justo o viene a ser una consecuencia de los líderes, donde pues ellos sí, quizás han vivido con ciertas maneras bastante pues cómodas, pero a la vez está esta otra percepción y situación donde, seamos sinceros, y lo hemos visto, lo hemos entendido desde hace un sexenio para este otro, en el que pues gobernar no es fácil.
¿no? Y digo, y lo hemos visto en sexenios pasados, la cuestión era que pues gobernaban para sí mismos y no gobernaban para nosotros, ¿no? Entonces, justo viene a ser esta cuestión donde o eran ellos con inestabilidades emocionales, con comportamientos violentos, erráticos, llenos de ira y todos estos puntos que se señalan dentro del trastorno límite de personalidad, los que permitieron que la sociedad fuera permeando con estas enfermedades, o hemos sido nosotros mismos como sociedad los que hemos contagiado a los líderes. Pues, sin embargo, han existido claros ejemplos de gobernadores, de líderes que han sido líderes per se y no se han movido y han ayudado a las minorías constantemente. Entonces, pues por ahí podríamos suponer ligeras cosas. Ojo, no estoy señalando que todos los dirigentes tengan trastorno límite de personalidad. No es ahí el punto. Pero sí es importante señalar qué es lo que ha estado pasando dentro pues, de la población para entender cómo nos hemos ido manejando por unos y otros sentidos. Si me ayudas continuando con la información, mi estimadísimo, por favor. Tenemos un punto importante dentro del trastorno límite de personalidad, donde este se genera por carencias. Tenemos la carencia emocional, carencia institucional, carencia simbólica. Y a esto le podemos sumar y sumar y sumar y sumar en el sentido de que, pues si no comemos bien y luego aparte estamos mal pagados y mal alimentados y el precio de la tortilla sube y el precio del gas sube y el precio de la gasolina sube y luego además nos estamos alimentando de pura Coca-Cola y de puro gansito y de puros pues, alimentos con excesos de carbohidratos y de grasas, entonces vamos a tener un desarrollo no tan sano, no tan natural y al final pues esto se detona en inestabilidades emocionales y ahí es donde entra muy importante el punto del trastorno límite de personalidad. Porque una cuestión importante que tenemos que considerar es el hecho de que si bien tenemos datos estadísticos, pues también debemos de ser conscientes en que no mucha parte de la población está siendo tratada ni diagnosticada, ni siquiera se acerca a centros de asistencia médica, de asistencia en salud pública. Entonces, pues los datos que tenemos son estimaciones. Pero si realmente nos fuéramos, como con este programa que se está compartiendo y que se está tratando de dar iniciativa, casa por casa, y fuéramos preguntándole persona a persona, y no solo eso, tuviéramos a los profesionales con la calidad humana necesaria para estar atrás de las personas y dándose su tiempo necesario, porque vámoslo viendo desde este punto de vista. Vamos a estar tratando, o se va a estar tratando dentro de estos programas, pues enfermedades crónicas, pero lo que necesitaríamos en gran medida, y es aquí el pequeñño aporte que un servidor trata de ofrecer, es que también nos adentráramos muchísimo dentro de la salud pública, dentro de la salud mental, que va dentro de la salud pública. De manera que si lográramos hacer esto y lográramos tener una forma pues completamente estudiada de toda la población, 100%, ahí sí les podría platicar de que tenemos unas muestras fidedignas y exactas. Muchas de las personas que se llegan a querer atentar en contra de su vida padecen de este tipo de pensamientos, e incluso llegan a ser, se platica, hasta el 80% de las personas que han intentado arrebatarse su vida, principalmente adolescentes, los que cuentan con estas situaciones. Y también podemos verlo, pues, por ejemplo, con lo que estaba pasando en el rancho de Teuchitlán, ¿no? Estas situaciones donde muchas personas quedan, han sufrido de abusos, ¿no? Dentro de la violencia, incluso pues en materia sexual, en materia física, en materia emocional. Todo esto son factores fundamentales para ir desarrollando el TLP. Y unos ejemplos muy claros que podemos ver es este mal llamado ejemplo de novia tóxica, ¿no? Porque bueno, pues no me vayan a funar a mí, a quien deberíamos de funar es a la biología. Aproximadamente 3/4 partes de las personas que padecen este trastorno son mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues esta serie que maneja, ya saben, este personaje que defiende la selva y está en contra del tren, Eugenio Derbez, dentro de sus sketches, que después fueron programas, ¿no? Dentro de Familia Peluche, justo ese es el problema que estamos teniendo con Televisa, que vienen a mostrarnos y a estigmatizarnos y a retroalimentarnos en un círculo vicioso
comportamientos poco favorables dentro de la cultura mexicana, donde o se eleva un equipo de fútbol y cuando el equipo de fútbol pierde, llegan y se desquitan con su familia solo porque perdieron y perdieron la quiniela y estaban tomados. En todas estas circunstancias y situaciones, pues son las que no nos vienen a favorecer. Si me acompañas, si me ayudas un poquito con la siguiente información, por favor, mi querido Pepe. Y bueno, finalmente, pues tenemos esta situación donde tenemos que verlo de manera sistémica, donde tenemos que entender cuáles han sido las causas y consecuencias. Por supuesto que los 30 años del neoliberalismo no ayudaron para nada a tener una sociedad más sana, y ahí es donde entran un poquito igual estas cuestiones de enfrentamientos bélicos. Y bueno, México, tal vez no oficialmente, pero prácticamente vamos a estar cumpliendo 20 años donde el índice de asesinatos y de mortalidad se ha disparado hacia las nubes. Hubo declaraciones que han venido a negar acerca de conflictos bélicos, específicamente contra las sustancias ilegales e ilícitas, cuando pues realmente pues no fue una guerra contra las sustancias ilícitas, sino que fue una guerra interna dentro de nosotros, autoridades versus ciudadanos, y bueno, y no ha parado. ¿Cómo lo hacemos para que pare? Porque justo una vez que inicia esto es una cadenita sin fin, donde vienen más abusos dentro de la autoridad, dentro de los familiares, hacia las mujeres, hacia los hombres, levantamientos, violencia. Uno llega a las instituciones y pide ayuda y más mal te tratan y te revictimizan, y entonces tienes que estar levantando y hacer estos actos de fuerza, de resistencia civil, porque pues no tenemos de otra, y aún así es fácil que te levanten y es fácil que te estén espiando, y entonces empiezan a usar la información que tienen de ti en tu contra, con redes sociales, con mensajes, con conocidos, y los algoritmos empiezan a funcionar de X o Y manera para ciertas personas y nos empiezan a enfrentar a nosotros. Es terrible toda esta situación. Así que bueno, para ir cerrando, vámonos con la alerta neuropsítica de esta semana. Por favor, mi querido y estimado, vamos a hablar justo sobre el FOBAPROA. Dentro de la jornada, hemos ocupado muchísimo la jornada en esta ocasión. El FOBAPROA ha costado más de 2 billones y todavía se debe otro FOBAPROA. Básicamente, el costo del FOBAPROA, de este robo, estuvo en un principio valuado en $500 million, en 500,000 millones de pesos. Ahora actualmente se han pagado los 2 billones y ¿qué creen? Y debemos el doble de lo que pedimos en un principio, 1.3 billones de pesos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Hemos estado pagando tenemos que pagar prácticamente 6 veces lo prestado. Es inhumano, es injusto. Es precisamente este tipo de situaciones son las que nos vienen a afectar como sociedad, a diestra y siniestra, y de hace 30 años para acá, y nos costarán quizás otros 30 años, y eso esperemos que podamos terminar de pagarla hacia ese límite de tiempo, de manera que justo lo que nos vienen manejando es una herencia perpetua. El problema que está a ojos de todos, pero no se ha oficializado por parte del Estado, es la privatización de las ganancias, socialización de las pérdidas, donde pues justo nosotros tenemos que pagar a los banqueros que han hecho un mal manejo de sus finanzas, cuando lo que tenía que pasar aquí era que el mismo gobierno comenzara a apoyar a otro tipo de empresarios que vinieran desde abajo y a lo mejor pues pudieran hacer un mejor uso de todo este recurso, pudieran poner a México en otra circunstancia, pero pues bueno, al final tenemos estas palabras de rescate bancario y de deuda pública, de manera que justo lo que nos viene a pasar en la percepción personal, dentro de nuestra interpretación, es esta manera en la que estamos siendo pisoteados y nos dejamos pisotear porque pues no vemos un futuro, no vemos una solución. Sin embargo, pues esto ha estado comenzando a cambiar de hace un par de sexenios para acá, y tampoco es como que como que se pueda librar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque estamos funcionando con números negativos desde hace muchísimos años, lo que nos perjudica en todo el sistema. Ojalá existiera un mundo donde no tuviéramos daños económicos, donde nos manejáramos todavía por trueque y tuviéramos del cacao como moneda, pero no ha sido así. Hemos visualizado los metales preciosos, y justo lo que tenemos que hacer como población y como sociedad es estar más atento de lo que hacen con nuestros recursos, porque son nuestros, y todas las personas que están en el servicio público trabajan para nosotros. Nosotros no trabajamos para ellos. Eso nos tiene que quedar bastante claro. ¿Qué te parece, mi querido amigo? Muy bueno, y el tema apropiado, los dos temas súper apropiados, y también el último, ¿no? El tema
del Fobaproa, que aquí lo pones súper interesante, ¿no? Lo que se está dando, el efecto, ¿no? Que hay, sobre todo, pues la resignación, a veces uno dice, no, pues ya ni modo, nuestro futuro económico ya valió, ya estamos condenados, ¿no? Entonces, aquí lo que tú mencionas de estar atentos a las finanzas públicas, ¿no? Que es el acto simbólico. Claro. Eso es lo que más ahorita nos tienen y también cómo juega el factor de los organismos internacionales, ¿no? También. Eso es importantísimo, ¿no? Y justo esta cuestión donde todo este pensamiento que nosotros vamos teniendo de, no, pues ya para qué le hacemos, pero a la vez también nos sale el otro pensamiento de, es que México es muy bueno y tenemos que sacar a flote la casta, y todo esto es parte de esos indicios de límite de personalidad que venimos acarreando desde hace décadas. Pues mi querido Hegel, pues un gusto tenerte como siempre y te vemos el próximo martes para seguir con esta sección. Te agradezco muchísimo, mi querido Hegel, te mando un abrazo. Abrazos para todos, nos vemos el próximo martes, un gusto. Gracias, querido Hegel, un abrazote. Estuvo con nosotros Hegel para, ay, se me olvidó su canal, a ver si puede volver otra vez para decirle lo del canal, para que los invite a suscribirse a su canal. Perdóname, yo ya te andaba ahí cortando. Tu canal, No, por favor. Para que miren, ahí está escrito y le venía platicando un poquito a nuestro queridísimo José Manuel. Por fortuna hemos tenido buena respuesta dentro de YouTube, ha sido de la red social en la que la plataforma en la que mejor nos ha ido. Síganos en Neurositio, estamos subiendo este tipo de shorts, de reels, y bueno, también síganos en Facebook, X, Instagram, TikTok, cualquier plataforma que encuentren. También me pueden encontrar como Hegel Rivera. Y bueno, además de la información que estamos brindando aquí, pues estamos subiendo ligeras infografías para que pues podamos aterrizar mejor la información que aquí venimos compartiendo y mejoremos nuestro marco conceptual, que es lo que estamos trabajando en estas secciones todos los martes aproximadamente a las 7:20 de la tarde. Los esperamos. Muchísimas gracias, mi querido amigo. Te mando un fuerte abrazo y continúa con esas transmisiones diarias. Gracias, querido Hegel. Un abrazo enorme.